Listo. Bien. Bueno, en este segundo periodo que acaba de comenzar y que estamos en cuarentena, la idea es trabajar en lo relacionado a las fracciones en matemáticas. Entonces vamos primero a echarle un vistazo al taller. Voy a hacer unas aclaraciones del taller para comenzar. Entonces, aquí voy dando ingreso a los demás estudiantes. Vale. Este taller, una aclaración para comenzar, todo el taller me lo envían a mí. Ahí tienen mi teléfono de contacto, entonces ahí pueden enviarme el taller. ¿Listo? Por favor, tener en cuenta las recomendaciones que aparecen en la nota y que tengo aquí subrayado. Entonces, primero, la idea es que por favor lean atentamente todo el taller. ¿Listo? Todo el taller, leerlo completamente, cuidadosamente, y entonces se les hacen unas recomendaciones para que la lectura sea más fructífera, más beneficiosa para ustedes. Entonces, ¿cuáles son esas ideas? Primero, leer el taller completamente. A medida que van leyendo, eh, por favor, identificar y subrayar en el taller las ideas principales, las ideas más importantes, que de todo el taller es lo más importante. ¿Listo? Después de que ustedes subrayan en el taller, si lo tienen en físico, si no lo tienen en físico, pues no hay problema, tampoco es obligación de que lo deban tener en físico. ¿Listo? Si no lo tienen en físico, por favor, en el celular pueden ir teniendo en cuenta y van anotando esas ideas principales. ¿Listo? Ahí, si no lo tienen en físico, sería sin subrayar. Pero si lo tienen en físico, por favor, subrayen. Listo. Después van a buscar las palabras desconocidas en el taller. A veces uno sabe que se le escapa una palabra que de pronto ustedes no conozcan. Entonces, por favor, la buscan en el diccionario, anotan el significado en el cuaderno y con eso van despejando dudas de palabritas que se le van escapando a uno. Bueno, y por último, copiar las ideas principales en el taller. Lo que uno ve que es como lo más importante, entonces lo va a copiar en el cuaderno. No es necesario copiar todo el taller. ¿Por qué? Porque cuando ya acaban las 4 páginas, cuando acaban de copiar las 4 páginas con los dibujitos, con los punticos, con todo lo del taller, entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan a las actividades, ya no quieren más hacer nada y pues sale eso de afán y pues la idea es que las actividades las hagan bien y que se dediquen más que todo a las actividades. Bueno, ahí yo hice una aclaración también en el video tutorial de que no era necesario copiar todas las páginas. Y vuelvo a repetirlo, para todos mis talleres no es necesario copiar todas las páginas. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Listo. En este segundo periodo, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar fracciones en matemáticas. Vamos en geometría a empezar a trabajar unidades para medir longitud, área y volumen. En esta ocasión vamos a empezar hablando de las unidades para medir la longitud. Y vamos a trabajar con gráficas circulares. Vamos a empezar a organizar la información en gráficas y vamos a trabajar alrededor de eso. Quien está haciendo los rayones, le agradezco. O acá me dedico a borrar rayones toda la clase o a dictar lo que tengo que dictar. Entonces, bueno, empecemos por la parte de las fracciones. Las fracciones es un tema que hemos visto desde tercero. En cuarto es como cuando más se profundiza.
Vuelvo a repetir, no es necesario copiar todas las hojas. Tengan en cuenta la nota del inicio, por favor. No quiero talleres copiados todo en el cuaderno y actividades hechas a medias, por favor. Es por su bien, por el bien de sus manos, por el bien de todos. No tiene sentido que copien todo el taller cuando son las ideas principales y las más importantes las que deben copiar. Bueno, entonces, las fracciones, como les venía comentando, es un tema que se ve desde toda la primaria, más o menos desde tercero. Y en esta ocasión, lo que vamos a ver de fracciones ahorita en este primer taller es casi que un recordé, es un repaso chiquito. Eh, entonces, bueno, aquí hay una explicación que una fracción sirve para mostrar una parte de la unidad que se ha dividido en partes iguales. Siempre recuerden, las fracciones se dividen en partes iguales. Estamos buscando que queden partes iguales. Por eso en las imágenes que vemos acá, vemos que las partecitas de los dibujos quedan del mismo tamaño. Acá hay 3 partes y se cogen 2, pero las 3 tienen el mismo tamaño. Lo mismo acá. Acá se tienen 2 unidades y se parten en la misma cantidad de divisiones. Entonces, vamos a empezar en este taller a hablar algunos ejemplos. Entonces, ¿para qué sirven esas fracciones? Entonces, primero nos sirve para ayudarnos a comparar. Por ejemplo, ¿quién gastó menos cartulina? Si la gastó, eh, si la gastó Santiago, que usó 2/3, o si gastó Juliana, que usó 3/2. Y entonces vamos aquí a ver que el uso de las fracciones nos va a ayudar a, eh, estoy pendiente acá del chat. Bueno, el uso de las fracciones nos permite ver cuál es más grande o cuáles partes son más grandes y cuáles partes son más pequeñas. Y entonces vemos, todavía no les voy a hacer preguntas, vemos que por ejemplo acá cogimos 2 de 3 pedazos, pero aquí cogimos 3 pedazos que salen de sacar mitades. Como vamos a coger 3 pedazos y la unidad la partimos en 2 partes, si tuviéramos solamente este rectángulo, no nos alcanzaría para coger 3 partes. Entonces tenemos que buscar otra unidad, que es este rectángulo que está acá, y tomar las partes que nos faltan. Y esto nos va a servir para luego otro asunto. Entonces, primero nos ayuda a comparar. También nos sirve para interpretar ciertas relaciones. Entonces, aquí les presento la imagen de unas personas. Unas tienen maleta, otras no tienen maleta. Y entonces, vamos a contar el total de personas. En total hay 8 personas. Pero de esas 8 personas, solamente 5 tienen, tienen maleta. Y entonces decimos que 5 de 8 personas tienen esas maletas. Pero si queremos representarla como una fracción, entonces decimos que 5 va a ir en la parte de arriba, que es la parte que se toma de las 8 personas, van a llevar la maleta. 8 personas porque en total hay 8. Y entonces aquí entramos a hablar un poco sobre qué es el numerador y qué es el denominador. El numerador es el número que nos indica cuántas partes tomamos. Pero en el caso del denominador,
En el caso del denominador nos indica la cantidad de partes en la que se divide la unidad. Entonces, tenemos, en este caso, la unidad van a ser 8 personas. Lo vamos a entender como 8 personas. Pero de esa unidad, de esas 8, solamente vamos a tomar 5. Es decir, 5 personas de las 8 que tenemos. Gracias, Nicole López. Cuando Nicole borre eso, con gusto seguimos. Gracias. Entonces, el número de arriba de la fracción nos dice cuántas partes tomamos y el número de abajo nos dice en cuántas partes dividimos la unidad. Entonces, por ejemplo, aquí otra vez en el ejemplo anterior, vamos a tomar 3 partes de la cartulina, pero la cartulina la vamos a partir en 2. Es decir, vamos a tomar 3 medios de cartulina. Y entonces, con esta explicación de las fracciones, vamos a ver que entre 2/3, que está a este lado, que lo estoy señalando aquí en esta parte, 2/3 y 3/2 hay una diferencia gigantesca. ¿Cuál es? Si lo vemos así nomás de pasada, vamos a darnos cuenta que 2/3 es más pequeño que 3/2. Pero además cambia el orden de los números en el numerador y en el denominador. Una fracción se llama propia si el numerador es más pequeño que el denominador. Entonces tenemos, por ejemplo, acá que 2/3 es una fracción propia. ¿Por qué? Porque 2 es más pequeño que el 3. Entonces, eso va a significar una fracción propia. Las fracciones propias son las fracciones que siempre caben en la unidad. Es decir, que no necesita sino una unidad para tener esa fracción. Las fracciones impropias van a ser las que necesitan varias unidades. Por ejemplo, acá, que necesitan varias cartulinas para poder completar las cantidades que dice allí. Entonces, las fracciones impropias, recordemos, son las que son más grandes que la unidad. Las fracciones propias son las que son más pequeñas que la unidad, para que lo tengan en cuenta. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Hay alguna inquietud? Pueden escribirla al chat o pedir la palabra. Bien. Entonces, ahora voy a mostrarles unos ejemplos acá de fracciones. Listo. Entonces, aquí en la pantalla tenemos la imagen de unas fracciones. Y entonces, esas unidades las vamos a partir en 6 partes. Entonces, recuerden que esas 6 partes son partes iguales. Entonces, acá tenemos la unidad que tiene forma de hexágono y la partimos en 6 pedazos. Pero además tenemos otra unidad que tiene 3 pedazos. Bueno, que también está partida en 6 partes y se tomaron o se colorearon 6 pedazos. Ya te doy la palabra a Carlos Enrique.
Entonces, las tres guías están en una sola. Todo el taller tiene las tres partes de matemáticas, geometría y estadística. Yo he tratado con estos talleres de no enviarles tanta cantidad de hojas porque se les aumenta más el trabajo y también tienen otras materias que realizar. Bien, Carol Dayana, gracias. Si puedes borrar eso, Carol Dayana. Gracias. Bien, entonces, ¿cuál es la intención acá? Ver que como esta fracción tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedazos, entonces de 9 pedazos de una unidad que se partió en 6 partes. ¿Eso qué significa? Significa que toda esta fracción que representamos acá va a ser 9 de 6. Como el denominador es más pequeño, entonces esto se va a representar como una fracción impropia. ¿Por qué? Porque se cogen 9 y hay 6, por decirlo de alguna manera. Entonces se cogen 9, pero como el numerador es más grande que el denominador, entonces es una fracción impropia. Ahora recordémoslo aquí con esta fracción propia. De esta fracción propia, partimos esa circunferencia en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes. Entonces de esas 9 partes, solamente tomamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esa fracción nos va a representar 5 novenos. Y como esta fracción se representó en una sola unidad, entonces esto es lo que vamos a conocer como una fracción propia. Listo. Entonces ahora sí le doy la palabra a Carlos Enrique. Ahí estoy reiniciando el audio para Carlos Enrique Prada. Mientras tanto, mientras el audio se activa, ¿esos 3 talleres toca entregarlos el mismo día o es uno solo? Pues como es un taller completo, pues hay que entregarlo en uno solo. Es decir, las 3 partes se hace cada una en su cuaderno, pero se envía todo completo. Ya estoy acá reiniciando. Repito, cada parte del taller se hace en el cuaderno correspondiente. Matemáticas en matemáticas, estadística en el cuaderno de estadística, geometría en el cuaderno de geometría. Bueno, entonces continuamos. Bien, esa es la parte de fracciones, esos son los temas, fracciones propias e impropias. Es lo más importante. Siempre tengan en cuenta el numerador y el denominador. El numerador nos dice la cantidad de partes que tomamos, el denominador nos dice la cantidad de partes en que se divide la unidad. ¿Listo? Bien. Voy a dar una explicación rápida porque me dice que quedan 10 minutos. Entonces vuelvo aquí al taller. Si no alcanzamos, igualmente les envío otro link para poder terminar. ¿Listo? Bueno, en la parte de geometría, estamos hablando de unidades de longitud para medir distancias. Pero hay distancias que son muy grandes
y hay otras que son muy pequeñas. Entonces, vamos a tener como base, como medida de base, el metro. En nuestro sistema de medición y de numeración, que es el sistema decimal, tomamos el metro como una unidad de medida estándar con la cual organizamos las medidas. Y entonces, a partir del metro, vamos a construir unidades más grandes para medir distancias muy grandes y unidades más pequeñas para medir distancias pequeñas, cortas. Entonces, por eso van a aparecer, por ejemplo, para medir distancias cortas, van a aparecer eh, los decímetros, que van a representar la décima parte del metro. Es decir, yo tomé un metro y lo corté en 10 partes y cada partecita mide esto, 10 centímetros. Y entonces, cuando uno une 10 pedacitos de estos, acá ya tengo dos unidos y esperaba a mostrarles el metro completo. Cuando uno ya ha unido todas las partes, las 10 partes, tiene al metro. Si coge el metro y lo divide en 10 partes, va a tener el decímetro. Y entonces, si quiere unidades más pequeñas, divide el metro. Si quiere unidades más grandes, lo multiplica. Entonces, primero va a estar el decímetro, que es dividir en 10 partes el metro. Y luego va a estar el centímetro, que es coger al metro y partirlo en 100 partes iguales. Y aquí volvemos a la idea de partes iguales, que va a estar muy ligada a la idea de las fracciones. Entonces, si yo tuviera aquí 100 pedacitos de estos y los pegara seguidos, tendríamos el metro. Y ahora, si tienen una regla a la mano, lo pueden ver en la regla, que cada marquita que tiene la regla va a representar un milímetro. ¿Y qué significa el milímetro? Es coger el metro y partirlo en 100 pedacitos, en 1000 pedazos. El milímetro significa coger el metro y partirlo en 1000 pedazos. Y esos 1000 pedacitos que quedan chiquiticos, chiquiticos, es como pegarlos uno tras otro, tras otro. Y al pegar todos esos milímetros, vamos a tener de nuevo el metro. Pero esas son las unidades más pequeñas. Entonces tenemos que el decímetro, que el centímetro y finalmente tendríamos el milímetro, aunque se puede seguir partiendo en partes más y más y más pequeñas. Ahora lo vamos a mirar hacia la parte grande. Por ejemplo, cuando uno va de paseo en la carretera, uno ve que, por ejemplo, si uno va a Medellín, faltan 200 kilómetros o faltan 300 kilómetros o faltan X cantidad de kilómetros. Los kilómetros es coger el metro, un metro no importa que sea un metro de costura o el metro que tengan en la casa, y coger ese metro y multiplicarlo por 1000. Entonces, los kilómetros nos van a ayudar a medir distancias demasiado, demasiado, demasiado grandes. Por eso, en las carreteras y sobre todo para las vías, se tiene en cuenta es la medida en kilómetros, porque si fueran en metros serían muchísimos. Tocaría poner, por ejemplo, 500.000 metros y pues no es eficaz. La idea es que la medición sea mucho más eficaz. Entonces, por eso se tienen kilómetros, hectómetros, decámetros. Y entonces, cada una es una multiplicación por 10. Entonces, un decámetro es coger un metro y multiplicarlo por 10. Un hectómetro es coger un metro y multiplicarlo por 100. Y por último, el kilómetro es coger un metro y multiplicarlo por 1000. Y entonces,
por ejemplo, aquí en el taller hay un esquema que dice, nos paramos, el piso es el metro y las escaleras subiendo, es decir, que son más grandes, nos van a indicar el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Y las escaleras bajando, es decir, más pequeños, van a ser los decímetros, como el que tengo acá, los centímetros, como este chiquitín, y los milímetros. Y entonces, con eso es que nosotros medimos. Y con eso nos sirve para medir todo lo que necesitamos. Y por esa misma razón, en el taller se les pide el favor de que construyan 10 decímetros. Es decir, acá yo tengo uno, entonces la idea es construir 10 de estos. Y con estos 10, pegarlos y armar el metro. Puede ser en cartulina, puede ser en papel, en el material que se les facilite, pero la idea es armar el metro. Con ese metro que armen, la idea es que midan 5 objetos, los que ustedes tengan a la mano, los que ustedes quieran medir, y escribir cuánto miden, cuáles son esos objetos y cuánto miden. No es solamente escribir las medidas, sino cuáles son esos objetos. ¿Listo? Y el último ejemplo es con ese metro el último ejercicio es que con ese metro que hicieron ustedes van a medir a 5 familiares. Bueno, a los familiares que deseen. Ojalá fueran al menos 5. A los familiares que deseen y los miden con ese metro y van a poner la medida en metros y en centímetros. Listo, ese metro le sirve, señor Joseph. ¿Listo? Eh, de esta reunión nos quedan 2 minutos con 16 y va mermando. La última parte nos indica, eh, igualmente ahorita les facilito el acceso a otro link. Bueno, la última parte nos habla de diagramas circulares. Y los diagramas circulares tienen unas características. Primero, que van a cada porción del pastel, por decirlo, cada parte de la torta, representa es un sector circular y va a ser proporcional a la frecuencia. Es decir, va a haber unas tablas. eh, yo ahorita voy a compartir el otro enlace. A ver, voy a responder aquí en el chat. Ahorita en los grupos voy a compartir otro enlace para terminar la parte de estadística. Y segundo, eh, como les dije desde el principio, no es obligatorio poner el video de sus caras. Pueden apagar la cámara y eso lo dije desde el primer momento en que empezó. Entonces, voy a cerrar, ya les facilito otro link para terminar.